El nombre de esta predicación es Señales de los que proclaman la verdad. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 1 al 12, leemos en el nombre del Señor. Porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablarles el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición, pues nuestra exhortación no procede de error ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Porque, como saben, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras, ni con pretextos para sacar provecho. Dios es testigo. Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Más bien, demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Porque recuerden, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche, para no ser carga a ninguno de ustedes, les proclamábamos el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportábamos con todos ustedes los creyentes. Saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. Juan Hus era un predicador y reformador bohemio que insistía en la autoridad de la Biblia, criticó en su contexto los abusos de la iglesia y buscaba una fe más fiel al Evangelio. ¿Qué pasó? Sus ideas chocaron con las autoridades religiosas de la época, específicamente con la Iglesia Católica Romana. Entonces fue citado este hombre, Juan Hus, con la promesa de un salvoconducto. ¿Qué significa un salvoconducto? Que te vamos a citar a esta reunión, pero no te vamos a quitar la vida en el fondo. Pero al llegar fue arrestado y llevado a juicio por herejía. Se negó a retractarse de lo que consideraba verdad bíblica y por eso Juan Hus fue sentenciado a muerte. El 6 de julio de 1415 fue despojado de sus vestiduras sacerdotales, condenado formalmente y quemado en la hoguera fuera de la ciudad de Constanza. Su muerte provocó un gran impacto en Bohemia y fortaleció el movimiento husita. Su martirio, influyó profundamente en la historia cristiana posterior y fue recordado por reformadores como un testimonio de la fidelidad a la conciencia y a las Escrituras. Incluso siglos después, su figura siguió siendo objeto de reconocimiento y arrepentimiento eclesial. Juan Hus es considerado un pre-reformador, que vino prácticamente 100 años antes de Lutero. Y así como este hombre, muchos en la historia de la Iglesia han mostrado un compromiso firme con la verdad de las Escrituras. Y este compromiso firme, Iglesia, no debiese ser la excepción, sino que nosotros aún en el cristianismo que podemos vivir en esta época, debiésemos también manifestarlo de igual forma. Lo extraordinario del mensaje del Evangelio no va a poder ser detenido, pero también por otra parte se requiere de nosotros como cristianos, como iglesia, que estemos a la altura de este llamado. Antes de continuar, le invito a que oremos. Padre, hemos dado lectura a tu palabra, te ruego que tú puedas esta mañana hablar a nuestro corazón. Es probable que más de alguno de nosotros esté con preocupaciones, con incertidumbres, Señor, cosas que están ahí rondando en su cabeza. Te ruego que todo aquello pueda quedar atrás para que tu palabra pueda ser recibida con la atención que ésta merece. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les adelanté, hoy día vamos a ver solo 6 versículos y vamos a dividir estos 6 versículos en 2 puntos. El primero, el mensaje no se puede detener. El mensaje, que no se puede detener.
en los versos 1 y 2. Dice el verso 1, porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue en vano. Aquí vamos a darnos cuenta que el apóstol Pablo utiliza la palabra ustedes saben, ¿no? Él apela, ¿no?, al conocimiento que los tesalonicenses tenían sobre lo que él estaba escribiendo. Eran testigos en su propia experiencia los tesalonicenses de su conversión. Porque cuando Pablo les visitó, cuando inicia la iglesia, se cumple este propósito. No ha sido vano, es decir, no fue infructuoso, sino por el contrario. Los tesalonicenses, como hemos visto en semanas anteriores, manifestaron un fruto abundante. Manifestaron una obra de fe, un trabajo de amor, una esperanza cierta en el regreso de Cristo. Imitaron a Cristo al imitar a Pablo también y sus compañeros. Recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Cuando la verdad del Evangelio también se hace presente en una iglesia local como la nuestra, debemos esperar cambios. Debemos esperar, hermanos, un progreso constante hacia la madurez. Y esto debe ser una constante, no como algo que se manifiesta de manera esporádica, sino una manifestación permanente de crecimiento. No de un grupo aislado de la iglesia, no del grupo de los espirituales, sino de la iglesia en su conjunto. Y la comunidad de Tesalónica nos desafía a esta realidad que muchos piensan que es imposible. Siempre hay algunos que son más comprometidos, más espirituales. Pero lo que sucedió en Tesalónica nos muestra que una comunidad de fe puede crecer a la par. Puede crecer a la par. Podemos crecer juntos, amados hermanos. Cada cierto tiempo experimentamos también como iglesia local ciertos despertares. Empiezan a pasar cosas que son buenas para la congregación. Ahora mismo, en estos meses, están pasando cosas buenas para la iglesia. Los varones, un grupo de los que vivimos más cerca, más en el sector, nos estamos reuniendo los días martes por la noche y ha sido de mucha edificación para los que participamos. Las mujeres comenzaron recientemente, el jueves pasado, su reunión de Zoom con una asistencia que sobrepasó incluso lo que nosotros nos reunimos los días miércoles. Habían 28 hermanas conectadas allí. Tenemos también los días miércoles una mejor asistencia en general al Zoom y también los hermanos se están atreviendo a participar, a comentar, también a decir algún testimonio. Y esas son cosas buenas que están sucediendo con nosotros. También la asistencia del día domingo, hace rato ya que es una asistencia como base y el lugar se nos está quedando justo, ¿sí? No es como que un domingo se vacía y al otro domingo no. Prácticamente desde el verano esta ha sido la dinámica, el lugar está justo. Por lo tanto, damos gracias al Señor por ello, pero como les decía antes, que no sea solo un buen arranque. Generalmente cuando pasa esto es un buen arranque. Espero que las hermanas continúen y esas mismas 28 que comenzaron también puedan terminar el texto y las que no pudieron estar se sumen, que no se queden atrás. En el caso de los varones también hemos tenido reuniones hasta con 18, 19 varones allí. Seguimos invitando a los que están de más lejos, entendemos que es difícil y ha sido de mucha bendición. Pero que esto no sea solo un despertar particular, sino que llegue a ser, hermanos, lo permanente. El propósito de Dios es que nosotros crezcamos juntos, que hagamos de todo lo que nos hace crecer como cristianos, como creyentes, como miembros de esta iglesia local, un hábito permanente, un compromiso, que no nos quedemos atrás. El propósito de Dios es que crezcamos juntos como cuerpo y que la enseñanza que recibimos el domingo, el miércoles, el jueves, el martes, se traduzca en vida. Una vida que podamos manifestar a Cristo con lo que somos. Así como los tesalonicenses, el apóstol Pablo llega a decir que el evangelio no había sido vano, sino por el contrario, con mucho fruto. También esa llegue a ser nuestra experiencia. Hagamos, hermanos, todo lo que está de nuestra parte para que la palabra que recibimos no sea vana, sino que produzca un fruto que glorifique el nombre de nuestro Señor. El evangelio, el mensaje del evangelio, en este sentido, no se puede detener. El propósito de Dios es que nosotros crezcamos de manera constante.
Usted sabe que hay algunas enfermedades hormonales y de otro tipo que impiden el crecimiento de las personas, de los niños. El propósito de la palabra es que nosotros crezcamos constantemente, no que estemos enfermos. Cuando un creyente deja de crecer, hay algo que lo está impidiendo. Una de las cosas es que no estamos siendo alimentados por la palabra. Y no me refiero solo a información, sino cuando la palabra se hace vida en nosotros y hay transformación. Un segundo aspecto, entonces, en que el Evangelio no se detiene, es frente a las dificultades. En el primer punto no se detiene, sigue creciendo en nosotros. Y en el segundo punto, las dificultades no hacen tampoco que el Evangelio se detenga. El verso 2 dice, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablarles el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Pablo está haciendo aquí un recuento de algo que había sucedido en Hechos capítulo 16, verso 22 y 24, vamos a leer. La historia es más larga, pero solo para hacer la referencia. Dice, la multitud se levantó a una contra ellos y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que se les azotara con varas. Después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. ¿Qué había ocurrido? Pablo estaba en Filipos, ¿cierto? Y él reprende el espíritu de adivinación de una muchacha, de una esclava. Los dueños de esta muchacha, al perder su fuente de ingresos, acusaron a Pablo ante las autoridades. Entonces Pablo y Silas fueron azotados con varas, sin un juicio previo, a pesar de que Pablo era ciudadano romano. Fueron encarcelados, sus pies en el cepo. Dice el encarcelamiento, más bien esta opresión o esta fijación que hacían con el cepo, las personas tenían los pies abiertos, no era nada cómodo, no era así como que tenían juntos, no, las piernas abiertas, era algo bastante incómodo, no era así como estar tranquilos ni relajados. A pesar del dolor y de la injusticia, Pablo, dice el texto, que alabaron al Señor allí. Y algo sucedió, un terremoto abrió las puertas de la prisión, el cepo se soltó, pero mucho más importante que el terremoto, mucho más importante que incluso la injusticia vivida por el apóstol Pablo y Silas, un carcelero escuchó el mensaje del Evangelio. No solo un carcelero, sino que también su familia, y se convirtieron a Dios. Lo extraordinario de la historia, hermanos, no es el terremoto en sí, sino que Dios orquestó soberanamente una secuencia de eventos para alcanzar al carcelero en la cárcel, bien digo, con el mensaje del Evangelio. Por lo tanto, todo lo que Pablo había pasado, aún los azotes, la injusticia, había valido la pena. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros en este tiempo, ¿estamos en disposición de pasarlo mal para que el Evangelio sea compartido? Seguramente no iremos a la cárcel. Pero cualquier tránsito incómodo o que consideremos nosotros una pérdida por causa del Evangelio, deberíamos asumirlo, hermanos, con agrado. Imagina a Pablo y a Silas luego de haberle predicado al carcelero. Deben haber pensado, pero ¿cuánto sentido tiene todo esto que nos está pasando? Por eso Dios permitió todo esto, que nos encarcelaran, que nos mandaran acá, para predicarle a este hombre. Además del sufrimiento en Filipos, Pablo también enfrentó la persecución en la misma ciudad de Tesalónica, como dijimos hace algunas semanas. El patrón, hermanos, se repetía de manera constante en el libro de Hechos. Pablo predicaba, algunas personas creían y otras personas se oponían de manera activa. Dice Warren Wiersbe, Pablo y Silas habían sido golpeados, humillados en Filipos. A pesar de todo, fueron a Tesalónica y predicaron. Nada los detenía. La mayoría de nosotros hubiéramos tomado unas vacaciones o hallado una excusa para dejar el ministerio. Pablo era valiente y no se daba por vencido. Tenía un santo denuedo que nacía de su dedicación a Dios. Este episodio en Filipos no detuvo el avance del Evangelio. En lugar de temor o retroceso, en lugar de querer renunciar o esconderse, Pablo dice, tuvimos valor y confiados en Dios, predicaron el Evangelio. Este testimonio del apóstol nos enseña que debemos continuar con valor y confianza en Dios.
Enfrentaremos adversarios de distinto tipo, hermanos. Hoy día ideologías que se imparten en la educación, la publicidad. No hay adversario capaz de detener el avance del mensaje del Evangelio. Pero ahí es donde también nos toca a nosotros hacernos responsables y cumplir, ¿no?, con valentía y confiar en Dios. Segunda a los Corintios capítulo 10, versos 3 al 5, dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Hay murallas, dice un autor, de resistencia en la mente de las personas. Y estas murallas, como las de Jericó, deben ser derribadas. ¿Cuáles son estas murallas mentales? Razonamientos que se oponen a la verdad de la palabra de Dios. El orgullo de la inteligencia que se exalta a sí misma. Pablo no estaba atacando a la inteligencia, sino al intelectualismo, la actividad arrogante y altiva que hace que la gente piensa que sabe más de lo que realmente sabe. Pablo usaba armas espirituales para derribar esta oposición. Y son las mismas armas que nosotros hoy día poseemos. Son las mismas armas, iglesia, y tienen la misma efectividad. La oración, la palabra de Dios, el amor y el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Pablo y también nosotros no debemos depender de nuestra personalidad. No debemos depender de nuestras capacidades humanas. Ni siquiera el apóstol dependía de su autoridad. Una iglesia como la nuestra no debe amedrentarse por lo que no tenemos. ¿Qué importa si no tenemos un templo propio? ¿Qué importa si no tenemos el mejor de los lugares con muchas salas? Nada de eso importa porque tenemos lo que es fundamental y más importante. Tenemos las armas que Dios nos ha dado, tenemos el santo evangelio de Dios. Y no son los templos los que transforman, no son las grandes bandas las que transforman, no es la gran puesta en escena la que transforma. La que transforma a las personas es Dios mediante la predicación del Evangelio. El Espíritu Santo mediante la predicación del Evangelio es lo que transforma a las personas. Y para eso no necesitamos ninguna infraestructura. Podríamos estar aquí como pudimos estar también en la rotonda hace algunos años, y el poder de Dios es capaz de hacer las mismas cosas. Cuando dependemos como iglesia enteramente de Dios, cuando confiamos en Él, nada puede detener el avance del Evangelio. Pero se nos demanda valentía y confianza. Nosotros hacemos lo posible y Dios hará lo imposible. Nosotros trabajamos, nos disponemos, somos diligentes, pero la obra extraordinaria en el corazón de las personas la hace Dios. El segundo punto de nuestra enseñanza es características del Evangelio. Verso 3 dice, pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios, para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Vemos aquí, hermanos, estas características del Evangelio. Dice Pablo, no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño. La palabra engaño aquí lleva la idea de poner la carnada en el anzuelo. Ese es el engaño. Finalmente los que pescan es con engaño. Esto ponen la carnada. Entonces es la misma intención. Y cuando la Biblia nos habla de esta manera, ¿no? Dice que nuestra exhortación, nuestra predicación también podría leerse, no procede de error, ni de impureza, ni de engaño. Nos está acusando de manera implícita lo que estaba sucediendo tras tienda. Habían en ese momento falsos maestros que utilizaban estos instrumentos del error.
la impureza y el engaño. ¿Se dan cuenta? Nosotros, por el contrario, ¿no? Ni con error, ni con impureza, ni con engaño, así como lo hizo el apóstol Pablo. Sabemos que el Evangelio procede de Dios, por lo tanto es inerrante. El Evangelio no tiene error, hermano. La palabra de Dios no tiene error. Es puro conforme al carácter de Dios. Y es plenamente capaz de cumplir lo que Dios promete. Es decir, es sin engaño. El error, la impureza, el engaño, como dije antes, son los recursos de los falsos maestros en los tiempos del apóstol Pablo y siguen siendo los recursos que utilizan hoy en día los falsos maestros. Este es el mensaje que se le confió a Pablo y es el mismo mensaje que se nos ha confiado a nosotros, iglesia. No un buen mensaje entre otros, sino el mensaje más importante que se les ha dado a los hombres, las buenas nuevas de salvación. Todo hombre nacido en este planeta está lejos de Dios a causa de su pecado, pero en Cristo hay perdón de pecados, salvación para el alma y la esperanza de la vida eterna. ¿Qué debe hacer el hombre? Venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Debemos considerar que en toda época de la historia siempre han existido mensajes con la etiqueta de evangelio, pero que finalmente no lo son. Son falsos, son impuros, son engañosos. Hoy día tenemos aún muy viralizado el evangelio de la prosperidad, que te dice que si tú vienes a Cristo, serás exitoso, serás próspero, serás sano, que todo va a mejorar si tú vienes a la fe. También están aquellos que le restan autoridad a la Escritura y son capaces de interpretarla de manera superficial. Lamentablemente también están aquellos que en lugar de predicar la palabra, predican sus propios testimonios. Pero mi testimonio, hermano, no transforma. Mi testimonio no edifica. Lo que transforma y edifica es la palabra del Señor. Muchos haciendo uso de maña y de carisma, con un discurso atractivo, acumulan masas tras de ellos. Pero la pregunta que tenemos que hacernos siempre, si nosotros torcemos la palabra, si adulteramos el evangelio, hermanos, no queda nada. Puede quedar un momento emotivo, puede quedar el haberlo pasado bien, el haber escuchado una buena charla, pero no hay edificación, no hay salvación para los hombres cuando el evangelio es tergiversado. Dice el verso 4, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que nos confiara el evangelio, así hablamos, no agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. El sentido de la palabra hemos sido aprobados significa testear una moneda para comprobar su autenticidad. El equipo misionero constantemente era examinado y aprobado por Dios. Los que predicamos tenemos que cumplir cierto estándar. Debemos ser aprobados. No cualquier persona puede predicar por tener las ganas de hacerlo. Ni siquiera porque él siente que Dios le habló que tenía que ser un predicador, ni siquiera por eso. Tiene que tener, obviamente, un llamado interno, digamos subjetivo, de que Dios le ha llamado, pero también tienen que haber muestras objetivas, visibles, de que ha sido llamado. Y en ese sentido la Escritura nos habla de manera muy clara en 1 de Timoteo, capítulo 3, versos 1 al 7. Dice, palabra fiel es esta. Si alguien aspira al cargo de obispo, obispo es lo mismo que pastor, lo mismo que anciano en la Escritura, buena obra desea hacer. O sea, si tú lo deseas, es bueno. Si tú crees que Dios te ha llamado, es bueno. Pero ahora tienes que probar ese llamado. ¿Cómo debe ser el carácter? ¿Cómo debe ser el estándar? Un obispo debe ser, pues, irreprochable. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues, si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar
la iglesia de Dios, no debe ser un recién convertido. La Reina Valera dice un neófito. No puede ser un recién convertido. Por mucha emoción que haya sentido, que Dios le llamó, que Dios le habló, no puede ser un recién convertido. No sea que se envanezca, mira la advertencia, y caiga en condenación en la que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, no solo en el contexto de la iglesia local, sino de aquellos que no creen, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Hay un estándar, ¿no?, que los predicadores, los pastores debemos llenar, dado que estamos llamados también a ser ejemplo para las congregaciones en las cuales Dios nos ha puesto. Pero también el resto de la congregación debe perseguir el estándar. Finalmente, no es que los pastores sean súper espirituales o súper especiales. Yo veo acá que Dios pretende ilustrar a la iglesia el ejemplo de Cristo a través de un hombre que vive de una manera consistente, no perfecta, pero consistente. Así que ninguno de nosotros debiese escuchar a un pastor sin vergüenza. Ninguno de nosotros debiese escuchar a un pastor que está en pecado impenitente. El pecado impenitente es el pecado no arrepentido. O a un pastor que no cumple, ¿no? Que no cumple y ni siquiera le interesa cumplir este estándar que nosotros vemos aquí en la Escritura. Y cuando llevamos esta misma aplicación a la realidad del resto de la iglesia, que obviamente no son pastores, nuestra conducta, amados hermanos, nuestro lenguaje, nuestros gestos, toda nuestra vida debe estar a la altura del mensaje del Evangelio. Porque si no está a la altura del mensaje del Evangelio, ¿cómo entonces vamos a predicarles a las personas? Si nos escuchan hablar como ellos hablan, con groserías, si nos escuchan reírnos de los chistes de doble sentido, si vamos con ellos a los mismos lugares que ellos van, ¿con qué testimonio nosotros podríamos decirle, oye, ven a Cristo y tu vida va a cambiar? Si en realidad nuestra vida es prácticamente igual a la de ellos. Por lo tanto, esta aprobación no es de manera exclusiva para los predicadores o pastores, sino para cada uno de nosotros también. Un segundo asunto en el que pienso Pablo y sus compañeros fueron probados fue en lo que mencionábamos antes, la prueba de Filipos. Puede ser considerada también como una prueba de Dios, porque se requiere, hermanos, determinación, valentía, persistencia en el servicio, no solo para los que predicamos, sino también para todos los creyentes, porque las dificultades siempre van a acompañarnos. Como parte de una congregación y de esta en particular de la cual usted es parte, hemos enfrentado problemas, estamos enfrentando problemas y vamos a enfrentar problemas. Y aquí quiero abordar un tema respecto de la persistencia, de la valentía, de no abandonar. ¿Se acuerda el ejemplo de Warren Wiersbe? Decía, muchos de nosotros hubiésemos tomado vacaciones con un problema como el de Filipos. Ahora, respecto de la vida de iglesia, ¿no? Quiero decir que hay un alto porcentaje de personas que van de iglesia en iglesia. Y pueden existir razones válidas para cambiarse de iglesia. No quiero discutir eso y tampoco quiero profundizar en eso. Pero la mayoría de las veces las personas se cambian de iglesia. Tiene que ver con inmadurez. Tiene que ver con falta de disposición para enfrentar la adversidad. Los problemas propios que surgen en esta y en cualquier otra iglesia. Y hay personas que van de iglesia en iglesia buscando cuál se acomode más a lo que ellos piensan que es una buena iglesia. Y no la van a encontrar. No la van a encontrar. Porque acá estamos reunidos un grupo de redimidos en Cristo, pero aún pecadores. ¿Qué pasa ahora si andamos de iglesia en iglesia? Dos asuntos relevantes quiero mencionar para que meditemos.
nuestro testimonio se ve afectado. Perdemos credibilidad al momento de predicar el Evangelio cuando andamos de iglesia en iglesia. No es lo mismo que usted le diga a una persona, mira, yo estoy en esta iglesia hace 5, 10 años, que versus que tú le digas, no, yo estoy en esta iglesia estoy hace 2, antes estuve en otra y en otra. Dice, pero ¿tú te vives cambiando de iglesia? El testimonio se ve dañado. Y lo segundo es que no alcanzamos a dar fruto. Cuando las personas andan de iglesia en iglesia, interrumpen un proceso natural. Así como una planta, ¿no? Debe ser plantada, regada, nutrida, para que la planta crezca y posteriormente pueda producir fruto. Podemos decir que el creyente experimenta lo mismo. ¿Y qué pasa cuando yo voy de iglesia en iglesia? Me planto, doy tal vez algún brote, pero ya como algo no me acomodó, me desarraigo y me voy para otro sitio. Y así andamos toda la vida. No alcanzamos a fructificar. Pablo dice además, para que se nos confiara el Evangelio. Así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Les decía antes, el mensaje más importante que se les ha dado a los hombres requiere también de mensajeros, de heraldos valientes que proclamen este mensaje sin adulterarlo. Aunque venga cárcel, aunque venga castigo, aunque venga indiferencia, debemos darle bienvenida gustosamente a cualquier adversidad por causa de nuestra salvación, de Salvador, bien digo. Así hablamos, no como agradando a los hombres. ¿Qué podemos deducir, hermanos, de esta expresión? Así hablamos, no como agradando a los hombres. Lo primero que yo pensé es que el Evangelio no es algo que agrade a los hombres. Ni en los tiempos del apóstol Pablo, ni en la actualidad. El Evangelio no es algo que agrade a los hombres. ¿Por qué? Porque entre otras cosas el Evangelio confronta al hombre con sus pecados. Gálatas capítulo 1, verso 10. Dice, porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. No podemos, iglesia, agradar a los hombres y agradar a Dios al mismo tiempo. Si bien hablamos al hombre el mensaje de salvación, nuestra meta final no es ganarnos el aplauso de las personas, nuestra meta final siempre es agradar a Dios. Y esto quiero también matizarlo o traerlo al equilibrio. No implica que vamos a transmitir el mensaje con descortesía, mucho menos ser groseros, insolentes o agresivos. No tiene que ver con eso. El hecho de anunciar el Evangelio, aunque tú lo hagas con una voz calmada y en un tono agradable, va a incomodar. Porque le estamos diciendo a las personas que necesitan de un Salvador, porque están en pecado. Nuestros interlocutores se van a sentir incomodados hasta que el punto en que Dios, el Espíritu Santo, sople vida espiritual sobre ellas. Pasarán de la molestia a la convicción de pecado. Y cuando eso suceda, van a poder comenzar a ver la belleza de la cruz. La belleza de la cruz. Si Dios es quien hace un examen completo, también al final del texto, ¿no? Dios es quien hace un examen completo de nuestros corazones. Dice, sino que Dios que examina nuestros corazones. Dios examina nuestros corazones, nuestras motivaciones, dice el apóstol Pablo. Pablo tenía certeza de su motivación. Era agradar a Dios. De la misma manera, nuestro corazón debe ser examinado, hermanos. En medio de tantas motivaciones hoy día, ajenas al testimonio de Dios, nuestro corazón debe ser examinado constantemente por la palabra, por su espíritu. Pablo vuelve a poner a los tesalonicenses por testigos, verso 5, porque como saben, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras ni con pretexto para sacar provecho. Dios es testigo. El término aquí, el término expresa manipulación o intenciones falsas. Los oponentes, especialmente en Corinto, que era donde Pablo estaba escribiendo, solían acusar a Pablo de engaño, tal como lo hacen aquí los judíos, ¿no? En el contexto de Tesalónica. Me llama la atención, dice, porque como saben, nunca, eso es un absoluto, ¿cierto? Nunca
No dice que a veces, no dice que en alguna oportunidad, dice nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras. ¿Y cuáles son las palabras lisonjeras? Otra traducción dice, como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones, ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Palabras lisonjeras, adulaciones. Es una alabanza exagerada, falsa e interesada, dirigida a una persona para ganar su favor, voluntad o beneficio personal. Dice Warren Wiersbe, se dice que el adulador es una persona cuya característica es manipular en lugar de comunicar. Interesante, ¿no? Manipular en lugar de comunicar. Puede usar tanto la verdad como la mentira para alcanzar su propósito impío, el cual consiste en controlar las decisiones de otro para su propio beneficio. La adulación, por lo tanto, las palabras lisonjeras, son elementos claves, infaltables, para los falsos predicadores. Segunda de Timoteo 4:3-4 dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Ocurrió en los tiempos del apóstol Pablo y ocurre también en el nuestro. Sino que teniendo comezón de oír, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. En la actualización de esta descripción hoy en día tenemos mensajes motivacionales, mensajes de autorrealización, mensajes que suenan más o menos así: ven a Cristo y vas a obtener la mejor versión de ti. Dios te va a llevar a cumplir tus sueños. Y mientras meditaba en esto y lo escribía, recordé de manera inmediata la invitación del Señor Jesucristo a sus discípulos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No dice alcanza tus sueños. No dice sé tu mejor versión, dice niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. ¿Sabe qué significa eso? Tomar la vereda hacia morir. Eso es tomar la cruz. Es decir, que todos mis anhelos personales, todo lo que yo deseo, todo lo que mi carne quiere, vaya camino a la muerte. Eso es venir en pos de Cristo y negarse a sí mismo y tomar nuestra cruz y seguir al Señor. Segunda a los Corintios 2:17, añade más el apóstol, dice, pues no somos como muchos que comercian la palabra. Parece que Pablo estuviese describiendo la realidad de hoy, hermano. Comercian la palabra. Hay por ahí una iglesia hasta que venden vasos de agua, venden tierra santa, venden... Es escandaloso, hermanos. Sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios. La Reina Valera traduce esto, dice, no somos como muchos que medran la palabra. Medrar es ascender, no económicamente. Había muchas personas ya en el tiempo de Pablo que utilizaban la palabra para beneficio económico personal. Pablo era acusado también de esto, de avaricia, de oportunismo, porque posiblemente esa era la característica de muchos maestros de la época. Y bueno, Pablo, ¿cómo resolvió eso? No aceptaba ofrendas de iglesias en las cuales él estaba sirviendo muchas veces. Recibió ayuda de los filipenses y de Tesalónica, pero de los corintios no. La motivación de su ministerio, ¿cuál era? No era culpable de impureza porque su motivación era pura. Es posible, dice un autor, predicar el mensaje correcto con un motivo erróneo. Desafortunadamente, algunas personas en los días de Pablo usaban la religión como medio de ganancia de dinero. Pablo no usó el evangelio como un manto para encubrir avaricia, fue abierto y honrado en todos sus asuntos e incluso trabajó en un oficio para ganarse la vida. Pablo fue muy cuidadoso con los asuntos del dinero. No quiso dar a nadie razón de acusarlo de ser asalariado. Como apóstol tenía el privilegio de recibir ayuda económica, sin embargo, renunció a ese derecho. Así que este asunto del dinero también viene a ser una característica particular en los falsos maestros. Pablo dice, nunca fuimos a ustedes de esta manera. Y otra vez,
es la manera de los falsos maestros, aquellos que tergiversan el Evangelio, lo hacen con adulación, lo hacen con falsas promesas, lo hacen incluso haciendo promesas, y cuando las promesas no se cumplen, entonces te dicen que no se cumplió porque tú no tuviste fe. Y así resuelven todo. Profetizan maravillas, grandezas. Cuando esas maravillas y grandezas no se cumplen, te dicen, no, pero el problema fue que tú no tuviste la fe suficiente. No son sino lisonjas. No es sino adulación, tergiversación de la palabra, enriquecimiento. Cuando usted ve todas esas cosas, está frente a un falso maestro. Esas son sus señales. Así como el Evangelio tiene señales propias y sus heraldos tienen señales propias, así también los falsos maestros tienen las propias suyas. Verso 6. Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Los verdaderos siervos del Señor, título, hermanos, al cual todos debiésemos aspirar, no buscan la gloria de los hombres. Es decir, el reconocimiento, el aplauso, ni de nadie, dice el apóstol Pablo, ¿no? Ni de los tesalonicenses, ni de cualquier otra iglesia que él haya podido fundar, no busca su gloria. El problema con esto, hermanos, es que nosotros por defecto o de nacimiento venimos con la búsqueda del reconocimiento. Nos gusta el reconocimiento. Y cuando nos convertimos al Señor, no es que este mal se erradica por completo. No es como que nos convertimos ya, ahora no, busco solo la gloria de Cristo. No, aún sigue estando en nosotros la sed de reconocimiento. Por lo tanto, constantemente debemos mirarnos al espejo de la palabra del Señor. Y cuando estamos con ese ánimo de, oye, yo hago tal cosa, yo hago esto y nadie agradece nada. Tenemos que recordar algo básico. Es para quién lo estamos haciendo. ¿Para qué lo estamos haciendo? Sí, ocurre algo especial con el servicio a Dios. Uno lo hace primariamente para Dios, pero lo hace en beneficio de los hermanos de la fe. ¿Sí? Pero si no hay gloria, si no hay aplauso, no importa. No importa porque lo estamos haciendo para nuestro Señor en respuesta a todo lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Sabe que podríamos pasar nuestra vida completa sirviendo al Señor? Que no podemos porque tenemos también otras cosas que hacer y no alcanzaríamos a saldar nuestra deuda con el Señor. El equilibrio de este asunto, ¿no? Es también una sana gratitud que debemos mostrarnos los unos a los otros. ¿Sí? Pero aquí también quiero explicar algo, ¿no? Pablo reconociendo, Filipenses capítulo 2, versos 19 al 22, reconociendo en Timoteo ciertas cosas buenas. Dice, pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes. Mira cómo habla de Timoteo, verso 20, pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo. Después el apóstol Juan, en Tercera de Juan, versos 2 y 4, dice, amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y tengas buena salud. Pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad a la verdad. Esto es, como andas en la verdad. No tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Se da cuenta como tanto el apóstol Juan como el apóstol Pablo hacen un reconocimiento que queda registrado en la Escritura hacia hombres que eran fieles? Pero el reconocimiento aquí no es buscado por parte de los que lo reciben. ¿Se da cuenta? Timoteo no estaba disconforme porque el apóstol Pablo no le reconocía, o Crispo tampoco, y Juan mira como yo. No estaba en su corazón eso. Pero sí nos enseña que debemos reconocer, hermanos. Pero fundamentalmente nuestro servicio está dirigido a Dios. Así lo reconozca la iglesia o no lo reconozca. Cuando veamos este mal que se abre paso en nuestro corazón, tenemos que mirar a Cristo.
Cristo se sometió a la voluntad del Padre y sufrió la más vil humillación en la horrenda cruz. Por lo tanto, ¿qué importancia tiene que me den o no me den las gracias? Finalmente lo estamos haciendo para Dios. Pablo era un hombre que vivió para la gloria de Dios, ¿no? Dice que en abundancia, en escasez, experimentó hambre, fue castigado, azotado, enfrentó naufragios, fue apedreado en Listra, dejado casi muerto. Enseguida se fue a predicar el hombre. Aunque lo perseguían y lo echaban de las ciudades, lo primero que hacía cuando llegaba a otro lugar era hacer lo mismo por lo cual lo habían echado, predicar el Evangelio. Continuó su ministerio hasta ser decapitado, según la tradición, probablemente por el Imperio Romano. Pablo fue un hombre incombustible. Eso es vivir para la gloria de Dios. No podemos replicar con exactitud el ministerio de Pablo, por razones obvias, pero sí podemos vivir para la gloria de Dios, invirtiendo nuestras vidas en el Señor. El texto al final, en el verso 6, dice: aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Pablo es como que renuncia a este derecho adquirido, ¿sí?, por la gloria de Cristo. Y tenemos que preguntarnos, ¿a qué hemos renunciado nosotros, hermanos? Yo pensaba en nuestra realidad como iglesia local. Aquí hay un grupo de hermanos que duerme menos que el resto de los días domingos para tener esto funcional a las 11:15. Renuncian, de cierto modo, ¿no?, a un tiempo de descanso. Y lo hacen por el Señor. Amén. Cuando nos sentimos ofendidos, tal vez por otro hermano, ¿hacemos valer nuestro derecho de ser respetados o imitamos a Cristo y perdonamos? Podría manifestarse, hermanos, la peor crisis moral de la historia del hombre, la decadencia de la sociedad, y en parte lo estamos viendo, pero aún podría ser peor. Esto no va a detener el avance del Evangelio. Y se requiere también de nuestro compromiso, de nuestra valentía. Se requiere, así como Pablo confiaba en Dios y era valiente, también que nosotros lo hagamos. Debemos abrazar el Evangelio revelado en la Escritura, sin maquillaje, y proclamarlo y vivirlo. No lo hacemos por los resultados, no lo hacemos por los beneficios, no lo hacemos por la reputación, lo hacemos por la gloria de Dios. En los tiempos de Juan Hus, en los tiempos del apóstol Pablo, pero ellos ya son parte de la historia. Juan Hus, el apóstol Pablo, Lutero y todos los hombres que han hecho algo relevante por el Evangelio, por la palabra, eso es parte de la historia. Nosotros somos parte de la iglesia de este tiempo y tenemos que asumir un compromiso cada vez más radical y mayor con la verdad del Evangelio. Nos corresponde a nosotros, hermanos, nos corresponde a nosotros un mayor compromiso, una mayor entrega. De manera que agrademos al Señor y vivamos para gloria de su nombre. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias esta mañana por permitirnos oír tu palabra. Te pedimos, Señor, que obres en nuestro corazón. Todo aquello que requiera reforma, según esta enseñanza, reciba esta semilla de tu palabra. Tenemos una gran responsabilidad. Se nos ha confiado un mensaje
o no un mensaje, se nos ha confiado el mensaje más importante dado a los hombres. El mensaje de la vida, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, un mensaje mediante el cual el hombre puede alcanzar salvación, comunión con Dios, vida eterna. Ayúdanos, Señor, a estar a la altura. Ayúdanos a renunciar a nuestros propios puntos de vista. Ayúdanos a ser personas más comprometidas, Señor, con tu mensaje. Y obviamente eso debe manifestarse de manera transversal en toda nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a poder hacerlo cada día con mayor intención y a no olvidarnos, Señor. Te lo pedimos a través de Cristo nuestro Señor. Amén y amén.